the future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Comenzó la era Trump. En pocas horas y de forma vertiginosa, avanzó con una serie de medidas en busca de establecer un nuevo orden mundial y de restaurar el modo de vivir en Estados Unidos. The Honorable Donald John Trump. El mismo día que asumió, firmó una serie de decretos y revocó 78 medidas implementadas por su antecesor Joe Biden. Su principal bandera, cambiar de cuajo la política migratoria. Así fue como declaró la emergencia nacional en la frontera con México y anunció el fin de la ciudadanía por nacimiento de los hijos de migrantes indocumentados. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. De este modo, busca terminar con un derecho garantizado por la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1868. 2 días después, 22 estados anunciaron que denunciarán judicialmente la normativa por inconstitucional. El flamante presidente también dio vía libre a las redadas en escuelas, iglesias y hospitales en busca de migrantes ilegales con antecedentes delictivos. Se trata de lugares que hasta ahora estaban protegidos. Además, canceló los vuelos de los refugiados que tenían previsto viajar a Estados Unidos después de años de trámites. Entre sus polémicas medidas internas se encuentra el fin a la reducción de costos de los medicamentos recetados y de las políticas de equidad racial y contra la discriminación por género. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Los empleados públicos que trabajan en esas áreas fueron cesanteados. Trump también emitió casi 1.600 indultos a personas procesadas por delitos cometidos durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. 14 de ellas estaban en prisión y fueron liberados. Con su habitual estilo desafiante, Trump también arremetió contra una obispa que durante la ceremonia religiosa por su investidura presidencial le pidió misericordia con los niños, los inmigrantes y los miembros de la comunidad LGTBIQ. We're scared now. En pocas horas, también cerró el sitio web en español de la Casa Blanca, casi en simultáneo cuando juraba su secretario de Estado, Marco Rubio, un ex senador latino que habló en español durante la ceremonia de su asunción. Rubio es conocido por sus posiciones rígidas sobre China y por su ferviente apoyo a Israel. Ambos temas parecen ser, por caso, ejes de las políticas internacionales de Trump, que también anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud. The need for the Paris Agreement is pretty obvious. We reported two weeks ago that 2024 was the hottest year on record. We temporarily hit the 1.5 degree Celsius level. We look at climate change from the perspective of decades, even centuries, rather than a 4 or 5 year, term in office. And it is what our Secretary General has said, it is the defining challenge of our time. Además, dijo que quiere que el Canal de Panamá vuelva a estar bajo control norteamericano, lo que alimentó la preocupación de ese país. El día que viajé acá, planteé en un comunicado la postura de mi gobierno, rechazando integralmente todo lo dicho por el señor Trump, primero por falso y segundo porque el Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos. El Canal de Panamá surgió en 1914, luego de un tratado bilateral en 1903, en los albores de nuestra independencia con Colombia. Su intervención por caso podría ser inminente. La alarma también se encendió en Groenlandia tras la insistencia de Trump para tomar el control de la isla. El primer ministro de ese territorio autónomo de Dinamarca recalcó que no permitirá convertirse en estadounidense. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la calma ante los anuncios de más aranceles a su país y de la reactivación de la construcción de un muro en la frontera para contener la migración. Además, dijo que preparaba una comunicación con su par brasileño Lula da Silva en busca de alianzas latinoamericanas frente a Trump.
quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. Apenas asumido su segundo mandato, el republicano tomó la decisión de demorar la prohibición federal contra el uso de TikTok, lo que le otorga tiempo a la empresa china para negociar un acuerdo con un posible comprador estadounidense. Y le dio vía libre a Elon Musk para la adquisición de la red social. También anunció posibles sanciones contra Rusia y nuevos aranceles a China, la Unión Europea y Canadá, así como propuestas para que los miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa. 24 horas después, los presidentes de China Xi Jinping y de Rusia Vladimir Putin se reunieron por videoconferencia en busca de expandir sus relaciones bilaterales. Un claro mensaje de fuerza ante posibles amenazas de Estados Unidos. 关于这个问题，我们多次表明了中方的立场。我们始终认为贸易战、关税战没有赢家，中方始终坚定维护国家利益。 El fin de la política de protección del clima y los aranceles a la importación de productos europeos puso también en alerta a los principales líderes del viejo continente. En Medio Oriente, en tanto, Estados Unidos se prepara para implementar sanciones más estrictas contra Irán, el principal adversario de Israel en la región. Entre sus principales medidas, Trump derogó las sanciones contra los colonos israelíes violentos en Cisjordania. Todo ello, más el alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes de Hamás, podría beneficiarlo en la región. La asunción de Trump y su batería de medidas generó un cimbronazo en todo el mundo. Sus planes se parecen mucho a un intento de ser imperio. ¿Lo conseguirá? Primeros días de Trump como presidente nuevamente de los Estados Unidos. Este informe se lo habíamos anticipado, ya estamos con nuestro invitado. Esta es su ficha. A ver, Félix Taylor. Nuestro invitado de hoy es Martín Shapiro. Él es abogado especialista en relaciones internacionales, columnista de la temática en Cenital y otros medios, y además ha publicado en diversos medios de difusión especializados sobre distintas temáticas internacionales. Bienvenido. Ya estamos con Martín Shapiro. Martín, un placer, ¿eh? Gracias por estar. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, a ver, decíamos, ¿no? Pocas horas o pocos días, ni siquiera una semana, de esta nueva presidencia de Donald Trump. Tu primera visión por lo que viste el lunes pasado y por lo que escuchaste, sobre todo el tema, cuestión anuncios, ¿no? Que fueron varios. Sí, anuncios y medidas, ¿no? Y medidas, que algunas claro. de ellas van a estar puestas a prueba en su constitucionalidad, como lo que tiene que ver con la ciudadanía por nacimiento. Lo cierto es que el presidente primero da un mensaje con un paquete de medidas muy enérgico, muy abarcativo en distintas áreas en las que intenta mostrar una agenda de ruptura con el pasado inmediato y que también con lo que antes de su aparición eran algunos consensos bipartidistas. Me parece que hay tres cuestiones en las cuales podemos identificar fuertemente el ánimo rupturista del presidente. La primera, lógicamente, tiene que ver con la inmigración y el modo en el cual se aproxima a esta cuestión, con un énfasis en, por un lado, la criminalidad, el delito, por el otro, las ventajas que estarían teniendo, entre comillas, indebidas los inmigrantes. En segundo lugar, el área energética, en la cual ha puesto muchísimo énfasis y que ahí aparece la cuestión de la promoción de la actividad hidrocarburífera con una serie de medidas de alto impacto en cuanto a lo regulatorio y la eliminación de barreras regulatorias a partir de una declaración de emergencia. Y un tercer punto me parece que tiene que ver con la institucionalidad internacional, de la cual
con distintos matices, presidentes demócratas y republicanos se consideraban en general garantes. Digo, Estados Unidos aparecía como un líder. Después uno puede cuestionar muy fuertemente el modo en el cual eso funcionaba en la práctica, ¿no? Digo, está ahí Irak de testimonio. Totalmente. Pero había un discurso en el cual Estados Unidos era, entre comillas, el líder del mundo libre y como tal representaba este orden liberal internacional. Y aquí Trump aparece dándole la espalda de una manera clara, una tendencia que siempre estuvo en algún lugar del Partido Republicano, pero que era absolutamente minoritaria. Y hoy aparece, bueno, estuvo en su primer mandato con la salida del Acuerdo de París, pero ahora me parece que aparece con muchísima más fuerza la salida de la Organización Mundial de la Salud en el primer día. Exacto. Eso es una entidad que tiene otro peso, no es una entidad donde ha habido las contenciones como en la UNESCO, como en la agenda ambiental, sino que es mucho más consolidada y que me parece que también da cuenta de cómo se ha modificado. Y junto con eso, la rediscusión de lo territorial, que me parece mucho más importante para las instituciones, con la mención expresa a Groenlandia, al Canal de Panamá en el discurso inaugural. Bueno, inclusive Martín, antes de asumir, ya lo había anunciado, ¿no? El Canal de Panamá, que generó un sinfín de repercusiones, ¿no? De Groenlandia y del Canal de Panamá, antes de asumir. En la Asunción, en su discurso, insistió sobre el Canal de Panamá y las fuentes más calificadas que uno puede tener de acceso al gobierno danés cuentan que en el llamado entre la primera ministra Mette Frederiksen y el presidente Trump, él insistió sobre la cuestión de Groenlandia como una pretensión territorial a la cual si Dinamarca no accedía, los Estados Unidos iban a poner presión a través de sanciones. Entonces, me parece que hay una aproximación a la cuestión territorial que, si uno busca un discurso más parecido, no lo va a encontrar en los Estados Unidos, sino en la Federación Rusa. Entonces, bueno, creo que es muy, muy relevante ese tercer aspecto que tiene que ver con lo territorial. Inclusive, Martín, en su asunción, Donald Trump dijo que el Golfo de México debería llamarse Golfo de los Estados Unidos. Golfo de América. Exacto. Bueno, eso es una cuestión con las batallas de los nombres. Que sí, obvio. Recuperar también una montaña en Alaska, bueno... Cuestiones territoriales que vos hacías mención. Sí, ¿no? sí, y una idea sobre los Estados Unidos que bueno, que tiene el antecedente en la época de McKinley, que es la que Trump normalmente reconoce como una época dorada, que es la de los Estados Unidos del finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde los aranceles explicaban la mayor parte de la recaudación del Estado. Tal cual. Bueno, una agenda en la que él insiste, pero me parece también llamativo y para remarcar, así como lo que estaba presente, que hasta hoy no hay certezas de cuál va a ser la agenda arancelaria de Donald Trump. Él dijo, vamos a tener una agenda arancelaria agresiva, habló de aranceles del 25% sobre México y Canadá, habló con más moderación sobre China. Pero también habló, pero con más moderación, es verdad. Pero no tenemos certezas sobre esto. Y no tenemos certezas porque hay un impacto concreto que puede ser muy rápidamente dañino si se instaura en la versión por lo menos más extrema de lo que Trump esbozó durante la campaña. Entonces ahí tenemos un misterio. Y después tenemos otro misterio que es cómo las políticas que está llevando adelante van a interactuar con la realidad, cómo la van a modificar y cómo se van a adaptar a ella, ¿no? Martín, uno piensa, ¿no? A ver, ¿qué país le llega a Donald Trump en este momento? Digo, ¿cuál es la herencia de Biden? ¿La calificás una herencia positiva, no tan positiva, más bien negativa? Digo, ¿qué país está heredando Donald Trump y qué gobierno está heredando Donald Trump? A ver, cuando uno piensa en los Estados Unidos, diría que además de tener una mirada de país, tiene que tener una mirada global. Seguro. Pero si uno mira el legado del presidente Biden, diría que es, dado el contexto global, se entiende, razonablemente positivo. Digo, la gestión de la pandemia trajo muchos problemas políticos, sociales y económicos en todo el mundo. Estados Unidos tiene, con distancia, la mayor recuperación económica del mundo desarrollado. Tiene una economía en crecimiento, con una inflación en caída, todavía un poco más alta que el objetivo de la Reserva Federal, pero una inflación en caída de menos del 3% anual. Tiene los niveles de desempleo bastante bajos, es decir, una población en casi pleno empleo. Y tiene, en todo caso, algunas cuestiones que fueron problemáticas durante su mandato, pero que también habían comenzado a resolverse hacia el final. Por ejemplo, el influjo de
solicitantes de asilo y las detenciones en la frontera se redujeron drásticamente en el último año de Biden. Fueron muy altas durante la gestión de Biden, pero se redujeron drásticamente. Entonces, esto le da la oportunidad también a Trump de actuar, de ser performativo en las medidas que tome. Va a poder mostrar resultados que probablemente sean de continuidad en esta área. En el área económica, me parece que es interesante ver si va a continuar la recuperación o si echar atrás, como se ha esbozado, las iniciativas de política industrial va a permitir de todas maneras que se sostenga la inversión privada que estaba en niveles récord, si ir atrás con la promoción de las energías limpias no va a tener consecuencias en términos de inversiones en estos sectores que son importantes. Creo que hay un misterio respecto de cómo Trump va a tratar lo que recibe, pero si uno mira fuera del problema social político de división que tienen los Estados Unidos, la herencia de Biden es una herencia relativamente cómoda, tanto en lo económico como en las medidas que tomó en el último tiempo para hacer frente a la cuestión migratoria. Bueno, justamente me estás dando el pie, la cuestión migratoria, clave en esta segunda presidencia de Trump. En las últimas horas inclusive llegaron, y lo vamos a estar viendo, 2 aviones del ejército estadounidense, los primeros deportados. ¿Hacia dónde? Hacia Guatemala. De esta manera se llevaba a cabo un operativo de deportación de varias personas que se encontraban en forma ilegal viviendo en los Estados Unidos. La decisión del presidente estadounidense. ¿Qué dijo Donald Trump al respecto? Afirmó su compromiso de deportar más de 10 millones de personas. Bueno, es una cuestión, parecería, clave en lo que tiene que ver con los anuncios realizados por Donald Trump, inclusive en la campaña, inclusive antes de asumir, cuando ya había ganado, y lo está reafirmando con estos hechos, ¿no? A pocos días de haber asumido. Sí, pero los vuelos para regresar a las personas, digamos, que tienen un proceso por su documentación irregular a sus países de origen, no son una novedad, no son algo que esté pasando. Cuando uno mira los datos de detenciones de estos primeros días, no hay un cambio en la cantidad de detenciones. Sí me parece que hay una espectacularización del ejercicio del Estado. Por eso decía que Trump puede, tomando los 3 primeros años de Biden y mostrando exageradamente lo que se haga, puede dar una sensación de cambio hasta más profundo de lo que realmente está sucediendo en materia migratoria. Vos fijate lo que es esa imagen. Exactamente. ¿Ves? Ahí está, lo que vos estás diciendo. Convertir eso en un lanzamiento de prensa es muy significativo desde lo simbólico, pero cuando uno mira los datos probablemente no aparezca. Y creo que sería una buena noticia igual para Trump y para la relación con América Latina si alcanzara con una serie de medidas simbólicas. Veremos si eso sucede. Pero en realidad sería una buena noticia que esta cuestión no tenga el protagonismo en los 4 años que sean, porque es una cuestión muy contenciosa en la relación con América Latina y la experiencia, por lo menos del primer mandato, es que se ha relacionado mucho la relación económica de los Estados Unidos con América Latina con la cuestión migratoria que es prioritaria para los Estados Unidos. Y eso generó una serie de presiones y tensiones que no han sido buenas para la región. El primer país es México. Sí, bueno, claro. El cual se obligó a militarizar la frontera sur en algún momento del mandato de López Obrador. Bueno, una serie de tensiones que sería mejor evitar en general. Me parece que en la medida en la cual se puedan mostrar resultados sin grandísimos cambios y con acuerdos no tan profundos, creo que vamos a estar bien. Si de verdad el gobierno va a ir a fondo en la idea de deportar 10 millones de personas, bueno, creo que estamos ante otro escenario. A ver, hablando sobre este mismo tema, Estados Unidos, México. Una presidenta que recién lo compartíamos en el informe, que hace mención al tema, lógicamente, la frontera como cuestión central en esta historia que ya lleva años y años y años de Estados Unidos con México, con la cuestión inmigración, ¿no? Sí, México y los Estados Unidos, fuera de lo económico, tienen dos grandes temas, que son las migraciones y el narcotráfico. Totalmente. De vuelta, me parece que ahí hay 2 opciones y no sabemos cuál es la que va a tomar finalmente el gobierno en los hechos. Una es de cooperación,
tal vez con mayor presión para que colabore México con las agencias de seguridad de los Estados Unidos, para que colabore en mantener la inmigración en la frontera debajo de picos y en niveles lo más bajos posible, pero digo una agenda de cooperación, y otra es una agenda de imposición y de mayor dureza, en la cual empieza a estar en juego también lo económico, empieza a estar en juego una posible violación del territorio mexicano. Hay quienes interpretan que la declaración de las organizaciones de narcotráfico como organizaciones terroristas que hizo en su primer día Donald Trump podría dar excusa para que los Estados Unidos hagan acciones en territorio mexicano. Eso generaría un nivel de tensión que no hemos visto hasta ahora con la región en muchísimo tiempo, no solo en el primer mandato. Y es un riesgo muy concreto. Y también pondría en juego las líneas rojas de México, porque si bien obviamente la parte más fuerte en esta relación son los Estados Unidos, México es el primer socio comercial. Totalmente. Y es también una parte importante de sus cadenas de valor, y además, si hay algún objetivo de desacoplarse de China, eso incluye necesariamente un rol más protagónico para la industria mexicana. Claro. Entonces, no imagino que México sea impotente frente a las amenazas. Sí, es más débil que los Estados Unidos, pero también tiene una capacidad de daño. Entonces, a ambas partes les convendría llegar a alguna forma de convivencia. Y aparte está lo comercial en el medio, ¿no? Por eso digo, a ambas partes les eso. conviene una convivencia por lo económico, por lo comercial, por la relación de inversiones, y también porque es mejor llevar la cuestión fronteriza de manera cooperativa. Ahora, los objetivos de máxima que planteó Donald Trump no parecen compatibles con una relación cooperativa. ¿Y con China? ¿Cómo te imaginas la relación? La comercial, digo, ¿no? Sí, veo una relación que probablemente esté bajo amenaza durante los 4 años que vaya a durar el mandato, en la cual haya tensiones y acercamientos y aflojes, pero por lo menos en las primeras señales de Donald Trump ha tenido un discurso más conciliador, más de buscar acuerdos, de buscar formas de convivir más o menos armónicamente con China de lo que era su discurso de campaña. Esto digo, destacó su conversación con Xi Jinping. Sí. Habló de temas sobre los que podían alcanzar eventuales acuerdos. Creo que probablemente haya una agenda arancelaria respecto de China, primero como amenaza y después quizás en algún nivel también corporizada, pero también me parece que para China hay un nivel tolerable de aumento de las tensiones y de las medidas de los Estados Unidos, y te diría que hay hasta algunas cosas que se podrían, a cambio de aceptar tarifas, aflojar, como por ejemplo restricciones a las exportaciones de tecnología y etcétera, que a China le serían hasta más conveniente, que China podría terminar teniendo una relación mejor con el gobierno de Trump, si así lo decidiera Trump, si decidiera tener una agenda de acuerdos posibles, que la que tuvo con Biden, que si bien no fue vasto el sector de medidas alcanzadas, fue muy duro en los sectores en los cuales apuntó a restringir la relación con China, tanto en prohibición de inversiones chinas en Occidente y occidentales en China, como en la restricción del sector de alta tecnología en términos de exportaciones de chips, semiconductores, bienes de capital ligados a eso. Entonces, la agenda de Biden fue muy dura en este sentido con China, y quizás aliviando la balanza comercial, Trump puede encontrar una convivencia más armónica. A ver, hablando de convivencia, pensemos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Donald Trump quiere ser protagonista de ese final de esta guerra. La posibilidad de un encuentro, un diálogo con Vladimir Putin. Están indicando que podría llegar a ser la próxima semana. Bueno, se está analizando esa posibilidad, por algunas informaciones están circulando. ¿Lo ves a un Donald Trump protagonista? Ya lo había anticipado inclusive, ¿no? Que podría llegar el fin de la guerra con su intervención. Bueno, hay presiones que tienen que ver con el final de la guerra en cuanto a que militarmente es una guerra
costosa para Rusia, pero cada vez más difícil de sostener para Ucrania. Lógico. Los objetivos de máxima de Rusia cuando inició la guerra hace más de 2 años no se han cumplido y no hay perspectiva de que se cumplan tampoco. Entonces, a fin de cuentas, hoy estamos discutiendo por algo bastante pequeño, ni que Ucrania vuelva a recuperar todo su territorio, ni que Rusia vaya a tomar Kiev y reemplazar al gobierno ucraniano por la fuerza. Entonces, en esos términos creo que hay un entorno relativamente favorable a una tregua de duración indefinida, algún tipo de acuerdo de paz, digámosle, aunque no se firme. Se entiende. Y me parece que hay en Trump una voluntad de poner fin no solo a esa guerra, sino en generar una mirada escéptica sobre lo bélico. Creo que la parte más luminosa del discurso de Trump del lunes fue: queremos que nos juzguen no solo por lo que ganemos, sino por las guerras que terminemos y por las que evitemos. Bueno. Y me parece que ahí hay una mirada que, si se toma en serio, de vuelta, como todo, creo que todo está abierto, creo que cuando uno mira el gobierno hay señales más que contradictorias en este sentido, pero que si de alguna manera eso se consolida en un mundo tan peligroso como el que estamos, sería una buena noticia. Martino, el placer de siempre. Gracias Muchas por estos minutos. Martín Shapiro en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. Nosotros seguimos recorriendo el mundo con estos temas. Putin anunció estar dispuesto a hablar con Trump. El presidente de Rusia espera mantener una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos y dijo que la guerra en Ucrania nunca hubiera ocurrido con Trump como presidente. El anuncio fue en respuesta al propio magnate, quien ayer dijo que buscará una reunión con el jefe del Kremlin. Operativos policiales masivos en Río de Janeiro. Al menos 500 policías ingresaron a favelas de la ciudad carioca en un operativo comando contra el crimen organizado. Un habitante del lugar murió por una bala perdida, mientras que un policía resultó herido. El ciclón Eowyn azota a Irlanda y Reino Unido. El fuerte temporal también afecta a Irlanda del Norte, Escocia y a otras áreas de Inglaterra. Forzó a cerrar escuelas y carreteras, a cancelar transbordadores y retrasar vuelos. Hay casi 200.000 hogares y locales sin luz y ráfagas de viento de hasta 180 km/h.